Manual para el Nuevo Paradigma, volumen 1, capítulo 5. Desde luego que este es un día glorioso de verdad. Llueve y el aire está limpio. La lluvia cae generosamente sobre el planeta y la madre tierra comienza a limpiarse en serio. ¿Acaso es una maquinación? Bueno, es lo que puede parecer, pero ¿acaso son sus despreciables máquinas tan poderosas? No estés tan seguro de eso. Recuerda que la Tierra es una proyección del pensamiento y el pensamiento es autoconsciente e interactúa consigo mismo en mayor o menor medida. ¿Pensará la Tierra en mayor o menor medida? Esta es una cuestión a contemplar. Llegó el momento de estar alerta del cambio de guardia. Parece que el destino del planeta le ha sido arrebatado de las manos a sus habitantes, así como parece que se le ha quitado el control de la República de Estados Unidos a su pueblo. Ha empezado el movimiento en la conciencia discernidora de los habitantes presentes. Estos niveles de conciencia son sutiles y poderosos. Interesante decir que estos cambios en la conciencia no son todavía en un nivel vibratorio que alerte a las fuerzas negativas. Su impulso se construye en los poderosos planos sutiles de los campos de fuerza que mantienen a este planeta en su enfoque. Es pensamiento interactuando dentro de sí mismo. Actúa conjuntamente como un cambio de percepción de la conciencia de masas, similar a un proceso natural de muda de piel. Al igual que la serpiente, se puede sentir picazón. Este proceso deja un margen de tiempo de vulnerabilidad y peligro frente a los enemigos, ya que es un proceso interno. La serpiente, efectivamente, se busca un cobijo resguardado, ya que durante este proceso interno se vuelve literalmente ciega. Todo el enfoque está en sí misma, ya que el proceso transcurre a través de su formación de una nueva experiencia exterior, ya que la anterior se le quedó pequeña. Inclusive el envoltorio de los ojos le ha cambiado, de modo que ve su mundo de forma nueva. Solo la muerte de la serpiente puede evitar este proceso cíclico, por lo que se vuelve muy cuidadosa durante el proceso. Esta es una analogía apta para nuestra consideración sobre la evolución de la humanidad a través de lo que parece ser un dilema de gran magnitud. Al igual que el feto, cuando ya no cabe en el útero, debe abandonar esta experiencia para aventurarse fuera en un entorno completamente nuevo, en toda la naturaleza hay ejemplos guía que sugieren que este proceso es una fase natural de la experiencia de vida manifiesta. Separar al hombre de la naturaleza y hacinarlo en las áreas metropolitanas no es casualidad. Se ha utilizado en muchas ocasiones para suprimir el poder individual de controlar la experiencia de vida. A una forma abarrotada se la zarandea más fácilmente, en el afán de empujar a los individuos a experiencias contrarias a sus deseos naturales de contribuir, con responsabilidad individual en la elección de su experiencia de vida. Este aglomeramiento sofoca sus deseos naturales y la psique queda expuesta a la influencia de la confusión que es atraída dentro de la totalidad de su ser. Existe en el interior de cada uno una demanda fundamental de equilibrio. La incapacidad de elegir libremente experiencias ocasiona una distorsión en los patrones energéticos que produce un malestar intuitivo y una búsqueda para cambiar este sentimiento. Esta necesidad es entonces canalizada hacia interminables vías de frustrantes búsquedas por parte de quienes buscan cambiar el destino de esta experiencia planetaria. Sin embargo, existen arraigadas pautas de experiencia que recuerdan al proceso de muda de piel que no pueden ser distorsionadas. Las fuerzas negativas tienen una agenda que cumplir.
La sincronización de este proceso de muda de piel humana es algo a lo que no tienen acceso por mucho que analicen y reanalicen la experiencia humana desde su perspectiva. ¿Te das cuenta, pues, de que el pensamiento pensante en sí mismo ha creado controles de seguridad que, si existe alguna posibilidad, evitan la destrucción? De nuevo, nos hallamos frente al único elemento que hasta puede poner en pausa este mecanismo de seguridad y equilibrio: el libre albedrío. Cada uno tiene responsabilidad personal por el uso de este gran don del Creador. Él confía en que si los fragmentos de sí mismo disfrutan poniéndose a ellos mismos al borde de la extinción, es por el puro placer de la aventura. Pero al igual que vuestras películas de acción, entre paréntesis, una representación de este subyacente enfoque aventurero, cierra paréntesis, el héroe se mueve por el escenario con perfecta coordinación, apenas con algún rasguño, o por lo menos con nada que no pueda ser curado. A veces no captáis la idea de las películas. Ahora estáis en el punto crítico del guión. Ha llegado la hora de escribir el cambio de ritmo de los malos al héroe, para que éste pueda experimentar el giro inesperado del argumento que permita su angustiosa huida, dejando a los malos en la estacada. Esperemos que esta no sea una aventura de Superman o de un agente secreto, en la que una vez más el malo no muere y otra nueva historia espera entre bastidores. Estos guiones ya los habéis experimentado antes, y de nuevo no habéis captado la idea de las películas. Cuando salís del cine después de asistir a una película de este género, ¿sentís el sentimiento de satisfacción de haber derrotado al mal? Este es el quid de la cuestión, que siempre te dejan con la idea de que el mal nunca muere y que siempre permanece sin importar lo que hagáis. ¿Acaso vuestras experiencias en Corea, Vietnam y en la Operación Tormenta del Desierto en Irak no fueron representaciones externas de la misma frustrante película? Todas las guerras tienen este mismo resultado, solo que hasta hace muy poco no formaba parte del plan alardear de ello tan claramente como para que lo pudierais ver. Vuestra habilidad para discernir y reaccionar se está poniendo a prueba una y otra vez. ¿Por qué otra razón iban a publicarse en vuestros periódicos los artículos que fueron sancionados, retenidos, al pueblo inocente de Irak? ¿Qué tienen que ver estos artículos para uso personal de la gente inocente con impedir la preparación de la guerra? Estas listas se publicaron en todo el mundo. ¿Cómo creéis que ve el resto del mundo a la gente que apoya a su degenerado presidente instigador de todo esto? Se está lanzando un nuevo género de película, y en este, vuestra gente tiene que rendir cuentas. Estos géneros describen oleadas de castigo lícito, entre paréntesis terrorismo, y están siendo implantados en las mentes de la gente de otros países. Su ideal de, entre comillas, América como la luz del mundo, está siendo destruido por vuestra diplomacia prepotente con el derecho de autodeterminación de otros países. Estos escarmientos son vistos como apropiados, ya que son incapaces de oponerse a esta injusticia a gran escala. Estos disturbios, que son utilizados como excusa para interferir en las fronteras de otros países, se hacen aparecer como intervención necesaria para el bien de los ciudadanos. Estas situaciones artificiales son una farsa, creadas por grupos subversivos como la CIA. Las secuelas resultantes de vuestra intervención americana apenas sí son lo que se os ha dicho. Sentirse culpable por haber sido utilizado como una herramienta no va a servir para acabar con esta pantomima. No pierdas el tiempo en ello. Decide formar parte de la solución para que este error de percepción pueda ser rectificado. El despertador ya ha sonado y la agitación interna e intuitiva para mudar la piel de esta experiencia engañosa que os controla ya ha comenzado en serio. Es hora de elegir entre fluir con el movimiento de la creación
o quedarse atascado en la patraña que cubre a la humanidad. La educación, tal como la conocéis, no es una ventaja. Este proceso ocurrirá en la autoconciencia de cada uno. Todos tienen igualdad de oportunidades en este proceso, creedlo. La pureza de la respuesta supera los grados de titulación educativa. Quienes menos sepan de lo que está pasando serán los que oirán primero. Habéis sido educados en un tipo de engaño que facilita el avance de sus planes. Habéis sido engañados para apoyarlos mientras llevaban a cabo sus planes, que hasta ahora se han centrado en los incultos, así como en aquellos incapaces de oponerse al poder que ahora otorgáis a los abiertamente malvados, accediendo a creer sus mentiras.